Ola, boa tarde. Vamos a empezar super puntuais, porque como despois tamén queremos salir puntuais deste magnífico auditorio que nos presta a Zona Franca, pois vamos a aproveitar todo o tempo, xa que temos aquí a Manuela con nos. No nome do Ateneo Atlántico, quero darvos a benvida a todas e todos e agradecervos a vosa presencia aquí. Tamén, por suposto, como decía, agradecerlle a Zona Franca porque nos preste este auditorio. Aproveito, se non sodes socios, socias do Ateneo, para dicirvos que estamos deseando ter máis socios, máis socias, que podedes entrar na página web ateneoatlántico.gal e cubrir unha enquisa que di quero ser socio, ou aí fora temos, e aquí temos en algunhas cadeiras fomos poñendo as folliñas de inscripción, porque estamos chegando ás 300 persoas e cantas máis sexamos, máis forza temos. Vivimos solamente das cotas que pagan as nosas persoas asociadas. Somos totalmente independientes. Bien, este acto quedará grabado e despois poderedes velo no canal de YouTube do Ateneo próximamente, en uns cuantos días. Seguidiña, verdad? Me dice por aí. Isaac, dime que sí. Ben, hoxe imos a escoitar a unha persona que é referente, Manuela Carmena. E aínda que ás veces abusamos deste adxetivo, pois esta vez é totalmente xustificado, porque é unha pioneira en todo o ámbito do dereito, eu creo que é un referente total. Ela, onte a tivemos con nos tamén nunha homenaxe que lle fixemos a Elvira Landín, que a temos aquí tamén presente, outra persoa referente para nós tamén, e gracias a esta amizade tan profunda que teñen ela e Elvira, pois podemos gozar de Manuela, verdade? O sea, que é un enchufe total de Elvira. Estamos encantadas. A xenerosidade de Manuela foi total. Cando dixemos que íbamos a facer a homenaxe a Elvira, enseguida se prestou para vir e quedar un día máis e poder ter esta charlita con nós, que esperamos que sea do vosso agrado. Vai presentala Teresa Conde Pumpido para nos Teruca, que forma parte da nosa directiva e ela tamén é xurista e ademais amiga de Manuela e de Elvira. Unha vez rematada a charla, Manuela vai a falar sobre 20 minutos, media hora, polo que acordamos, e despois o que é interesante é que fagades preguntas. E ela estará encantada de respostárvolas. Pero, por favor, vos pido que non sea unha pregunta con un prólogo tan inmenso que non nos deixe pé para que deixemos o protagonismo que merece a persona que hoxe temos convidada. Entón, por favor, que sea pregunta, vale? E creo que nada máis. Non creo que teña que decir... sí que teño que decir algo máis. Teño que decir que Manuela, cando viaxa, ven acompañada de unha serie de... En este caso, me parece que nos quedan 3 bolsos de as cooperativas que ela, de alguna maneira, apoia e coordina, de xente que ven esta presidiaria ou ven de xente que ven de fora, inmigrantes. Quedannos 3. Si antes de marchar queredes pasar e levarvos algún recordo deste, será maravilloso. Onte vendimos todos os demais que traía, que eran un montón. Sin máis, doulle a palabra a Teruca. A mí me toca eso tan extraño de voy a presentar a una persona que no necesita presentación. Venga. Pero yo creo que las personas que no necesitan presentación a veces sí que la necesitan, porque en realidad la gente que viene a verla la conoce, pero muchas veces por cosas diferentes, ¿no? Y yo lo que intentaría es crear un pequeño cuadro. Un cuadro que al final va a ser absolutamente subjetivo, ¿no? Porque no es solo que no haya verdades, sino que para mí la imagen de Manuela es una, porque, decía Luisa, es una referente como lo es Elvira, y es verdad. Yo a veces me preguntaba cómo las mujeres de nuestra generación fuimos capaces de pensar que podíamos dedicarnos a una profesión, por ejemplo, la abogacía, de una manera tan alegre,
cuando no teníamos ninguna referencia, ¿no? Yo la única referencia que tenía de que había existido abogadas, ¿no? Pues era Clara Campoamor, y muy bien, aquello no había acabado. Entonces, efectivamente, a mí, que fui por detrás de ellas, porque soy un poquito más joven, aunque no se note tanto, encontrarlas fue una manera de hacer una referencia que iba por delante, de que a lo mejor aquella alegría con la que yo había decidido primero ser abogada y después ser jueza, pues en realidad tenía una razón de ser, no solo aquella que yo interpretaba y que sé que comparto con Manuela, de considerar el derecho como un instrumento poderoso, pero que protegía a los débiles frente al poder, o que podía defender a las minorías frente a las mayorías, sino precisamente porque había otras mujeres que lo estaban haciendo, y lo estaban haciendo además muy bien. Yo a Manuela efectivamente la conocí, tuve conocimiento de ella a raíz de aquel tremendo suceso de los asesinatos de sus compañeros en el despacho de Atocha, pero fue la manera de ver que había allí otras abogadas laboralistas, además, ¿no? Lo recuerdo especialmente porque además en aquel momento yo estaba asesorando a la huelga de transporte en Vigo, con lo cual todo estaba muy cercano. Y aquello ayudó como un cuadro de... Había mujeres laboralistas que tenían que defender, fuera de las magistraturas de trabajo o ante el Tribunal de Orden Público, a los trabajadores, y que lo estaban haciendo, y lo estaban haciendo perfectamente. Acabé teniendo esa referencia maravillosa. En el año 1980, ya una vez terminado el franquismo, fue cuando Manuela accede a la magistratura, es jueza, va a ser jueza hasta 30 años, hasta el 2010, sustancialmente en Madrid, y yo destacaría dos cosas. Una, su paso por los juzgados de vigilancia penitenciaria, porque yo creo que eso a Manuela le ha dejado una marca. La política penitenciaria le interesó mucho cuando fue vocal del Consejo, yo lo sé, y yo creo que una parte de estos trabajos en Cosiendo el Paro, que es como se llama, la empresa social que ella coordina, y que tiene, aparte son los hombres presos en la cárcel de Aranjuez, tiene una raíz, evidentemente, en ese interés y en ese paso por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Un segundo hito que yo creo que es muy importante fue jueza decana de los juzgados de Madrid. Y eso es importantísimo. No he vuelto a ver, que yo sepa, una jueza progresista que fuera jueza decana de Madrid. Conocemos Madrid, ya sabemos que la libertad es tan importante que, claro, las juezas progresistas tienen un poco cambio en Madrid. Y la tercera fue la lucha contra las astillas. Las astillas, ese nombre tan extraño, era... Bueno, a mí me lo explicó una vez una procuradora, que yo era una ingenua, y decía, es que tengo los asuntos ahí abajo, y dijo, no, esto se arregla muy fácil. Yo voy allí, le pido al funcionario el procedimiento para verlo, meto un billete, se lo devuelvo y ya pasa a lo alto del montón. Y así, pues ya va más rápido. Bueno, Manuela, cuando llegó a Madrid, decidió que iba a luchar contra las astillas. La criticaba porque decía que se le habían marchado varios funcionarios del juzgado, del primer juzgado, porque los presionaba mucho, sí, los presionaba, efectivamente, pero hay presiones que hay que hacer porque las corruptelas, las corrupciones, hay que acabar con ellas, y ella fue una abanderada en esa corrupción que afortunadamente se expandió, y habrá otras, pero efectivamente las astillas desaparecieron de todos los juzgados del país. Como decía, Manuela fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, participó en un libro blanco con muchas soluciones que desgraciadamente luego en buena parte no se desarrollaron, pero ahí trabajó ella en favor también de una justicia mejor, y además, todos sabéis, fue alcaldesa de Madrid. Pero yo, a mí, en esa referente que es Manuela,
dos cuestiones que me importan mucho. Lo primero es su actitud como mujer, ¿no? Todos sabemos que luchar contra la corrupción es una pelea que es costosa y que es constante. Y sin embargo, yo creo que el feminismo para Manuel a mí siempre me pareció que más que una idea era un hábito que llevaba puesto, ¿no? Y que lo lleva con tanta alegría y con tanta tranquilidad, ¿no? Que parece que esa lucha es mucho más fácil de lo que seguramente le será a ella como a todas. La segunda cuestión es la atención a las virtudes, ¿no?, de las personas. Ayer nos hablaba de cómo la criticaban por el buenismo, por la bondad, porque ella valora la bondad, como valora el optimismo, como valora la alegría, como valora otras cualidades de las personas. Y por eso yo creo que es muy importante o muy interesante el propio título que le dio ella a esta charla que nos va a dar, ¿no? Creo que si los cuidados, que siempre ha sido ese apartado propio de las mujeres, se revelaron durante la pandemia muy especialmente no solo como un deber que todos tenemos hacia los demás, sino en realidad como un derecho social que tenemos que ver. Ese cuidar, no solo de la gente, sino de las instituciones, de la vida, es una actitud, un deber ético que a todos nos atañe. Por lo tanto, yo presento a Manuela como una mujer, ya se ve, tiene un público dispuesto a seguirla porque ha cumplido con creces muchas de las aspiraciones que nos hacemos. Yo sé que Manuela ha escrito varios libros, que Manuela ha tenido hijos y nietos, y que ha plantado árboles. Y por lo tanto, cuando ahora cuida de la democracia o nos enseña a cuidar de la democracia, solo está cuidando de todo lo que ella ha hecho anteriormente. Gracias, Manuela. Bueno, pues más que nada, lo primero de todo, muchísimas gracias, Teruca, por esas palabras tan bonitas. Muchísimas gracias, Luisa, en representación como de la Junta Directiva de todos estos ateneístas. Y muchas gracias al Ateneo y a los amigos del Ateneo y los que habéis venido, ¿no? Porque yo creo que es maravilloso que los Ateneos sean lugar de pensamiento. Porque nunca yo creo que es tan importante pensar y reflexionar como cuando estamos un poco desconcertados. Y hay que reconocer que estamos un poco desconcertados cuando estamos viendo la gran polarización, la gran confrontación que está viviendo nuestros días en España, la política y en el mundo, ¿no? Entonces, siempre es necesario pensar. Es necesario pensar porque pensar es algo maravilloso. Permite de alguna manera crear. No hay posibilidad de diseñar nada bueno si no ponemos en marcha la imaginación. Y la imaginación es un fruto del pensamiento. Pensamos y de nuestro pensamiento surgen alternativas. ¡Qué bien! Por eso, muchísimas gracias por ser ateneístas, amigos ateneístas o simplemente pensantes. Muchísimas gracias, ¿no? Y sí, como decía Teruca, yo quiero hablar, vamos, no sé, son cosas que he pensado. Yo tampoco tengo, yo digo, ¿y por qué, quién soy yo para poder decir lo que os voy a decir? Bueno, pues simplemente yo creo que soy vieja, que he vivido mucho y que entonces voy como, en cierta medida, como fructificando mucho de lo que vivo. Me salen muchas reflexiones y pienso yo que esas reflexiones son muchas veces, o por lo menos yo necesito en cierta medida, hablarlas con vosotros, ¿no? Estoy pensando ahora, es mayo de 2019, entonces, aunque, bueno, yo había ganado las elecciones en el 2015, era alcaldesa de Madrid, había tenido mucha duda sobre si me volvía a presentar o no. La verdad es que yo dije, no me voy a presentar porque es solamente un mandato y tal. Pero bueno, luego me convencieron de que en 4 años había pocas posibilidades para haber acabado todo lo que queríamos. Total, que me vuelvo a presentar, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, en el 2019
pues gano las elecciones, pero las pierdo. Y me hace gracia porque cuando parte de la polarización esta que hemos vivido ha estado con esa especie de debate, si habían ganado unos o no habían ganado unos, y si ganar quiere decir que hay que gobernar, yo aquella noche lo tuve clarísimo. Es decir, los bloques había, aunque nos, digamos el grupo político que yo representaba había ganado, con una cierta diferencia, el PP por supuesto, pero la posibilidad del PP de unirse con Vox era evidente, con lo cual el mismo día en el que se celebraron las elecciones yo dije, hasta aquí he llegado, yo no voy a seguir en la oposición, no entiendo muy bien cómo se hace la oposición, no voy a seguir en la oposición, ya lo había dicho y me voy a casa. Y la verdad es que cuando me correspondió participar en pasarle el bastón de mando al alcalde actual, pues yo me esforcé mucho en tratar de reflexionar aquel acto, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía al alcalde saliente, enhorabuena, José Luis, tú has ganado las elecciones, pero yo quisiera que pensaras que en este momento tú tienes de verdad que gobernar para todos, porque es que ha habido muchísimas personas que han planteado el que continuáramos con las alternativas pasadas, ¿no? Y en la medida en la que no comprendamos que la democracia tiene que ser un flujo de unos y otros, y que hay que gobernar para todos, pues de cierta medida no somos capaces de transmitir lo que debe ser la democracia, ¿no? Y en ese momento, cuando yo estaba hablando, dije, creo que es muy importante que cuidemos la democracia. De alguna manera me saltó esa idea, la vi, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. ¿Qué es cuidar? Yo primero digo, ¿qué es cuidar? Cuando hablamos cuidar, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que cuidar, sobre todo, quiere decir estar al tanto, examinar, mirar, preocuparnos por lo que cuidamos. Vamos a poner un ejemplo, todos sabemos, hemos cuidado una planta, hemos cuidado un bebé, hemos cuidado un mayor, hemos cuidado un amor, hemos cuidado una amistad. Cuando cuidas tú observas y miras a ver si lo que cuidas se va desarrollando en relación con lo que es su fin, su destino, digamos su naturaleza, ¿no? Te preocupas. Claro, yo pienso, ¿por qué nos preocupamos de tantas cosas y no nos preocupamos de cuidar una institución tan clave como es la democracia? La democracia es el modelo que hemos elegido en nuestra sociedad y cada vez más en el mundo para gobernarnos. Es la manera que hemos decidido para decidir cómo debe ser el gobierno de las agrupaciones humanas. Claro, pero ¿lo cuidamos? ¿Lo observamos? ¿Vemos a ver cómo está? Pensemos en la planta. Tenemos una planta, hemos comprado una planta y de pronto empiezan a salir hojitas amarillas. Hombre, esto no va bien, algo hay que hacer, algo hay que mirar. ¿Qué le pasa? Pues yo creo que es como muy imprescindible que nosotros miramos las hojas amarillas de nuestra planta, de la democracia, ¿no? Y fijaros que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, a mí, como a todo el mundo, creo que nos gusta muchísimo la historia y saber qué hicieron los que antes que nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de cuidar la democracia, empiezas a mirar, bueno, cómo surgió la democracia en España, cómo surgió entre nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí empiezas a tener esa sensación de decir, abro la historia, ¿no? Y entre muchas de las cosas de la historia, como jurista, y los que sois aquí juristas lo sabréis, pues a veces hay algunas personas que se han destacado en el mundo del derecho, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque han hecho una ley que ha sido pues la bomba, una ley. Y entonces, ahora mismo, en España hay un problema jurídico muy grande, que son los intereses de los intereses en las tarjetas de crédito, lo que llaman las tarjetas revolving, ¿no? Porque son una cosa tremenda, piden unos intereses tremendos, ¿no? Bueno, pues fijaros qué curioso, para intentar parar los intereses de los intereses en estas tarjetas revolving, el Tribunal Supremo está utilizando una ley contra la usura que se dictó en 1908. Entonces dice, caramba, ¿quién hizo esta ley de la usura? Bueno, pues la ley contra la usura la hizo una persona extraordinaria, un jurista, un político, del que os hablaría muchísimas cosas, pero no quiero porque tengo el tiempo límite, ¿no? Pero este hombre, que es Gumersindo Azcárate, pues, entre otras cosas, él hizo un librito muy pequeño, que lo encontraréis en internet porque ya no se encuentra, bueno, a lo mejor en una librería de viejos sí, pero si no, pues en internet lo encontráis, que se llama La Crónica
realista, es decir, la práctica crónica, la práctica parlamentaria, ¿no? Está escrito en el libro en el 1881 aproximadamente. Bueno, lo empezáis a leer y dices, ¿cómo? Pero si es de ahora, si es que estamos viviendo justo, estamos siguiendo igual que estábamos al final del siglo XIX. Que es una primera reflexión. No tiene sentido que algo tan importante como la institución de la democracia la estemos exclusivamente dejando que siga como hace siglo y medio. No lo hemos reformado. El mundo ha cambiado totalmente, las técnicas de comunicación, las capacidades, digamos, de evaluación, ha cambiado enormemente, pero seguimos haciéndola igual. El Congreso, los parlamentarios, los grandes discursos, las preguntas, las repreguntas, y ahí no hay un cambio, ¿no? Entonces, claro, empecemos a ver hojas amarillas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que vemos ahora es que probablemente por haber descuidado la democracia estamos ahora en un proceso de polarización extraordinaria en el que yo creo que está pasando lo más negativo que podía pasar de uno de los vicios, una de las grandes hojas amarillas de nuestra democracia. Por lo que sea, hemos aceptado que en política se puede mentir, que no pasa nada por mentir. Bueno, ¿por qué? Pues porque cuando hablas esto con problemas, con personas que están en la política, yo os contaré algunas cosas de cuando estaba en el ayuntamiento y hablaba con unos y con otros, pues parece ser que todo el mundo dice, no, hombre, no, es que tú no le puedes privar a un político de su libertad de expresión. Y él tiene que decir, yo digo, sí, pero vamos a pensar que una cosa es la libertad de expresión. Yo puedo decir, a mí esto no me gusta. Lo que no está nada claro es que yo pueda transgredir, violar la libertad de información. La Constitución es muy clara. La Constitución dice, oiga, señores periodistas, ustedes que hablan tanto, tienen que decir la verdad objetiva, tienen que describir lo que ven. Luego ellos pueden decir que les gusta o no. Pero es curioso que eso que es claro para los periodistas, sin embargo, para la clase política no. La clase política vosotros miráis y decís, vamos a ver, la clase política, ¿qué obligaciones tiene en relación a la libertad? Bueno, no tiene obligaciones. Es curioso, los médicos tienen obligaciones, los jueces tenemos obligaciones, derechos, sanciones, los maestros, los obreros tienen faltas. ¿Cuáles son las obligaciones del político? Tú te vas al reglamento del Congreso y salvo que tienen que ir y declarar los bienes que tienen, después sobre su comportamiento hay una cuestión genérica que tienen que obedecer a la Constitución y punto, no hay más. Entonces, ¿qué se ha pensado siempre? No, a los políticos no se les puede sancionar por mentir, no, porque está relacionado con la libertad de expresión y sobre todo porque siempre se ha dicho que la única sanción que tiene la clase política es el reproche electoral. Pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo miento, el resultado electoral está falseado. Con lo cual, si lo que podía ser mi sanción acaba siendo mi premio, pues hemos entrado en una espiral en la que las hojas amarillas son evidentes. Pero estas hojas amarillas, que a mí me han preocupado desde el primer día que fui alcaldesa y me senté en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, ahora no es que me preocupen, me alarman profundamente, porque hemos dado un paso, después de la mentira hemos dado un paso muy preocupante, y es que a nivel general en el mundo lo que está consiguiendo con la mentira es la desconceptualización de las palabras. De un tiempo a esta parte se nos dijo que la libertad fundamentalmente era pues tener la posibilidad de abrir negocios, de ir a los bares, de no sé qué, y de pronto vimos con sorpresa que personas que tenían una ideología absolutamente represiva en cuanto a las libertades personales, en cuanto a muchas opciones relativas a una manera de ser cada uno como queremos, se acababan convirtiendo en adalides de la libertad. Y no salíamos de nuestro asombro. Yo cada vez que oía a los grupos de la derecha en relación a los últimos tiempos, después de todo lo del COVID, decir que eran los representantes de la libertad, que estábamos por la libertad, y luego les veía que con toda tranquilidad pues planteaban que era una vergüenza el que se dieran información sobre la situación de las diferentes alternativas sexuales o cosas de mucho tipo, muchas características. Decir, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues es impresionante. La estructura de la mentira no solamente ha falseado el hecho, sino ha descontextualizado las palabras. Y entonces ahora tenemos que te dicen, somos adalides de la libertad. Estamos a favor de la libertad. ¿Desde la libertad de qué? Bien, pero no importa, digamos lo que ya está.
La mentira ha hecho eso. Esa hoja amarilla ha generado un auténtico virus en la planta de la democracia, ¿no? Y a mí lo que me preocupa muchísimo es que hemos vivido ya la descontextualización de la libertad. Y vamos a vivir ahora, y es lo que más me preocupa, la descontextualización de la democracia. A mí eso es lo que me preocupa. Cuando ahora oigo decir sois unos dictadores, cuando oigo decir nosotros estamos defendiendo la democracia, vamos a defender la democracia en el Tribunal Constitucional. La amnistía, por definición, es un ataque que implica que es una actitud de dictadura, porque no... Bueno, alto, ¿qué está pasando? Yo en eso creo que es un momento en el que tenemos que pensar muy bien, de verdad. Ahora, cuidar la democracia es también pensar en qué es la democracia. Fijaros, rápido, a mí me parece que la historia de España tiene unas cosas muy grandiosas, y para mí es grandioso la Constitución de 1812. Es grandioso, porque es cuando empieza todo el esfuerzo de la libertad de un grupo de españoles. Hay un sacerdote que es gallego, que es Juan Antonio Pose, que a lo mejor a algunos suena de calles, de saber algo de una calle, pero es maravilloso porque en el 1812, desde la Constitución española, desde los que estaban haciendo la Constitución allí en Cádiz, pues se pidió que todos los curas, desde el púlpito, explicaran a los ciudadanos, a sus parroquianos, lo que era la Constitución. Por supuesto, no hicieron caso ninguno. Entre otras cosas, es bastante interesante que veamos cómo se cumplen o no se cumplen las cosas que se acuerdan, pero vamos por partes, ¿no? Y José Antonio Pose pues, fue el único cura que hizo un discurso precioso y que se dedicó a contárselo a todos sus parroquianos allí en los pueblos donde estaba, a favor de la Constitución. Es una preciosidad, y como es un señor gallego, pues no puedo por menos de deciros que lo busquéis, lo estudiéis, porque es una auténtica preciosidad. Acabó mal. ¿Cómo no va a acabar mal? Lo de la Constitución del 12 empezó a demostrar que la lucha por la libertad, la lucha por la democracia es muy peligrosa para quienes realmente no están dispuestos a asumir que los grandes objetivos de la democracia son la igualdad y la solidaridad. La libertad, la igualdad y la solidaridad. Y claro, los que no querían, pues ya se encargaron de convencer a Fernando VII que esto de la Constitución para nada, que esto de la libertad para menos, y el pobre José Antonio Pose, este cura, que es muy interesante, no quiero entretenerme mucho, pero es muy interesante todo lo que dice, pues acabó ¿dónde? Pues en la Inquisición, en la cárcel. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabe, pues fue uno de los muchos que lucharon por la democracia, ¿no? Pero yo os digo, a mí me parece muy interesante todo lo que pasa en España a lo largo del siglo XIX. Es apasionante. Entre medias, sí os diré que esta mañana me preguntaban a alguien si yo creía que si la amnistía era constitucional. Y yo decía que sí, lo creo, luego si queréis lo hablaremos, creo que la amnistía es constitucional. Y citaba un libro de Concepción Arenal, otra gallega, que tiene precisamente sobre, aunque os va a sorprender, sobre todo el derecho de gracia. Y en el derecho de gracia están los indultos, el indulto particular, los indultos penales, la amnistía. Pues es bonito, lo que decía la señora Concha, nada menos que en el 1800 y pico, sobre la amnistía. Es muy interesante, ¿no? Bueno, pues en ese momento de la gran conmoción que es el siglo XIX, yo ahora pensaba, a mí me hace gracia porque profundizando en eso, en la lucha por la democracia, pues yo a veces vas por la calle y dices Díaz Porlier. Tú sabéis lo que fue el gallego Díaz Porlier, y vas y ves a Diego de León, y sabes lo que pasó con Diego de León, ves en las calles, en todas las calles nuestras está como esa especie de sellos, esa especie de pintadas de lo que fue lo tremendo de la democracia, ¿no? Bueno, pues a mí me parece importantísimo cuando surge el primer enfrentamiento frontal contra la democracia, y es de la Iglesia. Desde la Iglesia, porque efectivamente hay el Papa Pío IX toma una decisión fuertísima y declara motivo de excomunión la democracia. Él dice, todo aquel que crea que los pueblos pueden gobernarse por sí mismos está constituyendo una herejía. Los pueblos se gobernarán siempre por la voluntad de los reyes, que está inspirada por la voluntad de Dios. Entonces, pues el Pío IX pues hace una encíclica, que es la encíclica Syllabus, si alguno tiene interés en seguirla, es impresionante porque todo es pecado la libertad de expresión, es pecado la libertad de conciencia, es el gran ataque a la democracia. Y ya, para acabar este pequeño puntito de historia, os quiero decir que en ese momento surge un grandísimo propagandista de esas ideas, que es un sacerdote catalán que se llama Sardà i Salvany. Sardà i Salvany tiene un libro que se editó, creo que tuvo 87 ediciones en toda Europa, tuvo un éxito enorme, se llama El liberalismo es pecado.
Entonces este hombre, un integrista importantísimo, pues plantea con toda rotundidad que los liberales, todos los que creen en la Constitución, los que creen en la democracia, son herejes, y entonces él dice, a los herejes hay que odiarlos. Y él dice, en un momento determinado, la caridad es odiar. Odiar es aquellos que van a hacer el mal, y es el mal lo que hacen los liberales, ¿no? El libro también está en internet, si queréis lo podéis ojear y os vais a quedar realmente impactados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí están las raíces, ahí está, digamos, la explicación última por qué la democracia es tan cuestionada por muchos sectores. Porque efectivamente es, como os decía antes, una estructura que permite el desarrollo cada vez mayor de esos principios, de la igualdad, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es esa presión contra la democracia que parece como que sistemáticamente vuelve, ¿no? Y todos hemos visto lo que ha significado el nuevo neoliberalismo, que parece que después de lo que significaron las grandes políticas de la socialdemocracia en Europa, en Estados Unidos, hubo como un miedo de decir, bueno, esto se está pasando, estamos pasando, vamos a restringir. Entonces, pues sabéis que viene un ataque importantísimo de la extrema derecha, en el sentido de volver a cuestionar, de verdad, la democracia. Pero fijaros qué inteligencia, dando la vuelta y descontextualizando y haciéndoos ver que los que de verdad creemos en la democracia somos dictadores. Y os voy a contar un detalle que a mí me pareció enormemente, bueno, mejor dicho, 1,5, que a mí me pareció muy interesante. Yo mientras que fui alcaldesa, pues la verdad es que tuve muchísima suerte porque el obispo de Madrid era un nombre extraordinario, algunos quizá les conoceréis, porque era Carlos Osoro, él fue obispo de Orense, si yo no me equivoco, ¿no? Y era un hombre muy abierto, y él entendió perfectamente que yo no era creyente, yo soy agnóstica, pero él entendió que yo era alcaldesa, y aunque fuera agnóstica, yo me sentía con la obligación y con el deber de participar en actos religiosos, porque a mí me habían elegido los madrileños para que les representara. Y yo les representara también en los actos religiosos, ¿no? Pero todo el mundo sabía que yo no era creyente, ¿no? Y el obispo lo entendió, tuvimos una relación estupenda, hicimos una buena amistad, ¿no? Y ya cuando no era alcaldesa, pues un día me llamó y me dijo, oye, que te quiero invitar a un sínodo. Y yo dije, ¿y eso qué es? Porque a mí eso de sínodo no sabía lo que es. Y dice, pues mira, un sínodo es una reunión, no sé, una cosa religiosa y tal. Me dijo, y quiero que vengan políticos creyentes, pero también quiero que vengáis algunos no creyentes. Yo le dije, pero Carlos, yo primero no soy política, yo he sido alcaldesa, pero yo política no soy, y ya no lo soy, es decir, esto era ya después de las elecciones del 19. No, hombre, no, que vengas, que quiero que vengas. Bueno, pues fui, le aprecio muchísimo, pues fui. Entonces fue muy interesante porque empezó a hablar Carlos de lo importante que era que las distintas ideologías, las distintas maneras de entender España nos entendiéramos, ¿no? Y él empezó diciendo, pues aquí estáis personas de todos los, vamos, de grupos políticos, era a nivel local, ¿no? De la comunidad y tal, y entonces, pues, a mí me sorprendió porque 2 o 3 de los que representaban a Vox, los que eran de Vox, pues tuvieron una actitud muy curiosa, tuvieron una actitud muy beligerante. Y dijeron, no, nosotros no queremos que nos tengamos que entender con quienes están equivocados. Nosotros no tenemos por qué entendernos con los que están equivocados. Nosotros somos los que estamos en lo correcto, en lo bien. Y llegaron a poner ejemplos del Evangelio. Y dijeron, bueno, la Iglesia se ha defendido a veces hasta con las armas, ¿no? Y yo creo que nos quedamos todos absolutamente helados y dijimos, ¿qué está pasando? Y yo recordé a este escritor catalán, que los que tengan interés, hay un historiador catalán que es buenísimo y que ha escrito un libro explicando todo lo que fue este movimiento absolutamente integrista de Pío IX y de este hombre, ¿no? Pero me dejó extraordinariamente preocupada, ¿no? Porque eso indica, digamos, el riesgo que tenemos. Eso indica que hay una actitud antidemocrática de verdad, aunque la hayan sabido envolver de esta determinada manera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues empieza todo el mundo a darse cuenta. Yo hago todo lo posible por leer todo lo que puedo y estos días pues ha habido una fundación que a mí me gusta mucho, que es la Fundación Hay Derecho, que es una fundación que la gente la sitúa mucho en la derecha, pero no, hay de todo, se dicen cosas interesantes, ¿no? Y esta fundación de Hay Derecho pues ha hecho el otro día ha hecho una entrevista a uno de los mejores expertos en derecho político de la Universidad de Londres, ¿no? Que se llama Martín
Martin Long, bueno, no sé si lo digo bien, pero Lunglin, algo así, ¿no? Entonces me ha encantado porque en la entrevista este señor empieza a darse cuenta de la situación que estamos y al mismo tiempo pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque él dice, bueno, vamos a ver, ante la polarización tremenda que hay, parece que la única solución, y sobre todo la que están apoyando fundamentalmente las ideologías de derechas, es el constitucionalismo. Y constantemente se está desvirtuando el contenido de la democracia, diciendo esto no es constitucional, esto tal, y entonces dice, mucho cuidado, porque a lo que vamos a ir por ese camino es que al final quien va a decidir la democracia son los jueces. Porque él dice, si al final decidimos que la Constitución es una especie de religión y que los intérpretes de esa religión son los jueces, estamos desvirtuando el contenido de la democracia. Y alto, porque eso nos está pasando, ¿no? Yo estos días cuando oigo, pues lo vamos a llevar al Constitucional, por tal, por cual, vamos a ver, al final la democracia la van a decidir los jueces. Yo eso tuve muchas veces cuando estaba en el ayuntamiento, tuve muy claro, y a algunos compañeros jueces se lo decía, ¿no? Porque había un vocal anterior a mí que había sido de UPyD, y a mí me gustó cuando yo le conocí en el 2015, estábamos en las elecciones y yo siempre dije, además en las elecciones, yo dije, oye, yo no quiero dar mítines porque luego hablaremos un poco de eso, a mí los mítines me parecen sermones y es una cosa inaceptable, eso no tiene sentido, hay que explicar las cosas pero no hay que dar mítines. Entonces me tocó un día debatir con el que se presentaba por UPyD y entonces él explicó una serie de cosas y tal y me preguntaron a mí, la persona que nos hacía la entrevista, ¿tú qué piensas de lo que dice? Yo dije, pues a mí me parece muy bien. Y se quedó todo el mundo muy cortado. Pero ¿cómo dices que te parece bien uno de los que se presentan en contra de ti? Pues sí que está bien lo que dice, me parece estupendo, ¿no? Y el pobre de UPyD, que no sacó ni un voto, pero se quedó encantado. Dijo, yo nunca me había pasado que alguien me dijera que lo que estaba diciendo otro. Yo dije, bueno, por ahí vamos, eso es muy importante. Entonces dijo una cosa este hombre muy interesante, dijo, hablando de urbanismo, al final, dijo, ¿quién hace el urbanismo? ¿Quién decide el urbanismo? ¿Los ayuntamientos? No, los jueces. Y esa es la pura verdad. Tú analizas todos los grandes planes urbanísticos de todas las ciudades del mundo y todas han tenido 5 o 6 pleitos y al final son los jueces los que deciden. Entonces, poco a poco estamos, digamos, perdiendo el contenido de la estructura de la democracia y poniéndolo en manos de los jueces, en última instancia, del Constitucional, de las correspondientes decisiones. Además, claro, cuando se habla de la politización de la política, de la justicia, es que en cierta medida estamos dando a la justicia una función que no le corresponde, ¿no? Bueno, en esa medida, pues me gusta mucho el centrarnos en algo que dice este Martin Longlin, que dice, vamos a ver, ¿cuáles son las bases de la democracia? Pues son la deliberación, la toma de decisiones y la rendición de cuentas. En el fondo, así funciona la democracia. Lo primero es la deliberación. Y entonces seguimos viendo hojas amarillas. Pero, Dios mío, ¿dónde está la deliberación? Es decir, hemos sustituido absolutamente la deliberación por espectáculos más o menos interesantes, de personas que tienen muchas condiciones para hacer diálogos de cómicos y a veces pues nos parece que en el Congreso de los Diputados pues unos están más graciosos, otros están menos graciosos, unos se hacen una broma, otros 3, otros tal. Eso es debatir. No se debate nada, solamente se hace descalificar y insultar. Entonces, ¿por qué se hace esa descalificación y ese insulto? Porque de alguna manera solamente concebimos la política a base de diferenciarnos del otro. Nosotros lo que queremos es distinto al otro. ¿Por qué? Porque en general la política se está apoyando en unas estructuras de partidos políticos que fundamentalmente lo que quieren es gobernar como sea, manteniéndose o consiguiendo el poder. Y entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Decir justo lo contrario del otro. Decir que el otro es un desastre, que tú eres buenísimo, que tú lo haces todo bien, que él lo hace todo mal. Y claro, son unos discursos tan absolutamente simples, son unos discursos tan absolutamente ridículos que no tienen sentido ninguno, no tienen sentido. A mí me cuesta mucho escuchar los discursos en el Congreso, me costaba muchísimo en el Ayuntamiento. Yo intentaba siempre pues intervenir y explicar que era importantísimo el que habláramos para darnos cuenta que nadie tenía la razón de todo.
y que unos tenían razón en una cosa, otros en otra. Gobernar es difícil, a veces te equivocas, y yo a veces decía, no, en esto nos hemos equivocado, y todos los medios, los que estaban conmigo en los servicios de información y tal, me decían, pero Manuela, no digas otra vez que te has equivocado, que eso es fatal para la política. Yo decía, si es que me he equivocado, entonces hay que decir las cosas como son, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues todo eso está completamente enturbiado y impide que haya debate. No hay debate, ¿no? No hay debate porque hay una estructura de enemigos absoluto. Yo cuando estaba en el ayuntamiento un día ya dije, bueno, mira, voy a hacer un resumen de todos los insultos que me dicen todos los días. Y entonces ya los puse, hice en un Excel, insultos, pa. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, porque además eran irreales, ¿no? En la medida en que yo hacía un esfuerzo, porque yo decía, no, chicos, esto no puede ser, no podemos seguir insultándonos. Y ahí inventé yo todo aquello de invitar a desayunar a la oposición, que empecé a hacer magdalenas porque me salen muy bien, y entonces les invitaba a todos a desayunar, y al principio pues el Partido Popular tuvo que tomar unas decisiones sobre si venían o no a mis desayunos de magdalenas, y bueno, al final vinieron a los desayunos de magdalenas, y fue muy divertido porque ninguno se atrevía a coger ninguna magdalena hasta que la señora Aguirre empezaba a coger la primera magdalena, bueno, tremendo, pero al final les gustaron a todos muchísimo las magdalenas, alguno me pidió si las podía llevar, yo con mucho gusto de llevar las que quieras, pero al día siguiente todo estaba igual, y todos te volvían a insultar y todo tan bueno. Pero yo seguía con mi voluntad de intentar hacer estas reuniones, estas cosas, y ahí os digo que para mí fue un hito muy importante, y sobre todo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque la particularidad de Madrid es que Madrid nunca debía ser, yo creo, comunidad autónoma, sino que debía ser ciudad autónoma, ¿no? Porque coincide, claro, Madrid tiene después los pueblos, pero claro, es muy grandote y tal. Entonces, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento se entremezclan. Hay muchas cosas que tal. Yo dije, hombre, nos tenemos que llevar muy bien, ella es del Partido Popular y yo soy de izquierdas, pero nos vamos a llevar muy bien, ¿no? Entonces la llamé y la dije, mira, Cristina, he pensado que te voy a invitar a comer, porque yo una de las cosas que inventé en el ayuntamiento y me lo pasé muy bien, a mí me gusta guisar, y entonces en lugar de encargar las comidas a un catering, todo eso que es más caro y más problemático, y la gente podía decir, ay, la alcaldesa se gasta el dinero con catering, y dije, pues nada, lo hago yo. Entonces, como había una cocina allí, pues yo organizaba las comidas, y la verdad es que es muy sencillo, todos sabemos, hombre, yo sé guisar y bien. Entonces era muy gracioso porque cuando invitábamos así a gente importante, pues directores de bancos o gente con la que había que hablar, pues llamaba a mi secretario y decía, ¿tienen ustedes alguna irregularidad en las comidas? Porque va a guisar la señora alcaldesa. Entonces decían, ¿cómo? ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, se quedaban de palo, ¿no? Y ya digo, ya cuando yo les recibía allí, teníamos el comedor y la cocina al lado, y les recibía con el delantal, bueno, se les caía la mano. Pero vamos, a mí me parecía fantástico porque de alguna manera, y en eso tiene mucha razón De Luca, yo siempre he querido que el hecho de ser mujer me acompañe a todas partes, ¿no? Y entonces a mí me encantaba el hecho de recibirlos con delantal, me parecía que era hacer grandioso el delantal. Y entonces me acuerdo una vez un director de un periódico, que no digo quién porque es mejor no decirlo, pero bueno, la verdad es que él se quedó así y dijo, ay, alcaldesa, yo no sabía que me ibas a invitar, pues no sé, si lo llego a saber me traigo un bocadillo. Le dije, vamos a ver, primero, es un honor que tu alcaldesa te invite a comer. Segundo, yo te invito a comer sabiendo que te voy a dar una comida estupenda. Y al final me vas a decir si no estás contento o no de haber venido a comer aquí cosas tan ricas, ¿no? Al final lo reconocí. Bueno, total, que invito a la señora Cifuentes, oye Cristina, mira, que vengas a comer al ayuntamiento. Y Cristina, que era maja, la verdad, pues ella debió pensar, pues vale. Pero claro, luego se lo comentó a su oficina de marketing, porque hay que pensar que la política ahora es todo marketing. Luego volveremos a ello. Y entonces cuando se lo dijo, le dije, pero bueno, ¿cómo vas a ir tú a comer con la alcaldesa que es de menor rango que tú? Eso fatal. Y además, si la comida está buena, los periodistas le van a hablar bien de ella y mal de ti. Tú no puedes ir a comer con la alcaldesa. Total, que ya me llamó el día mismo que teníamos casi la comida. Me dijo, oye, Manuela, que no, alcaldesa, que no, vamos a un restaurante, pero al ayuntamiento no puedo ir. Yo, bueno, pues mira, me has hecho una faena. Digo, entre otras cosas, yo había hecho pollo al curry, mi familia va a estar comiendo pollo al curry una semana por tu culpa. Así que eso que conste. Pero no pasa nada, nos vamos a la cafetería. Fuimos a la cafetería y entonces al final le dije yo, mira, Cristina, vamos a ver, me debes una disculpa, la del pollo al curry. Entonces, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que, como nos está esperando la prensa, cuando salgamos de la comida, vayamos cogidas del brazo. Entonces yo creo que no le dio tiempo a reaccionar. Entonces nos cogimos del brazo, los periodistas se quedaron de palo. Bueno, pero ¿cómo? Una alcaldesa de izquierdas, tal. Bueno, no os podéis imaginar las reacciones. Gente de mi grupo se enfadó. Dijeron, ¿tú quién eres para ir del brazo del PP?
gente del PP le dijeron: ¿a ti quién te manda a ir de plazudo? Entonces yo os cuento ese detalle por lo indicativo que es, de lo absurdo que significa no habernos dado cuenta de lo que significa de verdad la estructura de la cercanía que tiene que permitir el debate. No hay debate posible que uno pueda hacer si tú empiezas diciendo: oye, tú eres un idiota. Porque ¿qué debate va a haber? Claro, tú eres un corrupto, tú eres un ignorante, tú eres un prepotente. Así no hay manera de debatir. Entonces solamente se puede debatir si todos reconocemos que los que han sido elegidos por los otros, que no son los nuestros, son tan importantes como los nuestros. Eso es primero, esa base es imprescindible. Si alguien, a mí por ejemplo no me gusta, os digo la verdad, no me gustó el otro día el detalle del presidente que se rió del jefe de la oposición por el hecho de que tú decías que no querías ser presidente y tal, y hecho hay una carcajada. A mí no me gustó porque yo creo que es súper importante que tengamos un respeto enorme en el otro. Y aunque no nos lo merezca, aunque el otro nos esté diciendo cosas desagradables, no hay que pensar en él, hay que pensar en los que están detrás, que le han elegido a él. Y tú, por respeto a la democracia, por respeto a los que le han elegido, tienes que tener una actitud profunda de respeto y de consideración. Bueno, ¿qué pasa? No hay manera de deliberar si lo hacemos así. Dos, claro, fijaros en principio qué hemos creído que es la deliberación, el Congreso de los Diputados, que ya sabemos que no, que son discursos. Pero entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la estructura de la deliberación? Está en la gestión. ¿Y por qué de la gestión no vemos nada? De la gestión no sabemos nada. Me acuerdo del ayuntamiento. En el ayuntamiento a mí la derecha me hizo una campaña tremenda al Partido Popular respecto a la limpieza. Que Madrid no estaba limpio, que tal y que cual. Bueno, no sabéis la cantidad de preocupaciones, sobre todo, mira, yo cuando llegaba otoño y empezaban a caer las hojas, es que me echaba a temblar. Me acuerdo de una amiga que me mandó una cosa: feliz otoño, y me lo mandó con un dibujito lleno de hojas. Digo: oye, ni se te ocurra, por Dios, que estoy desesperada con el tema de la limpieza. Bueno, pero lo que hicimos es hacer una reunión, hacíamos una reunión todos los viernes a las 12 para ver qué había pasado. Bueno, total, vamos un día y hacemos algo que yo creo que era muy interesante, que era plenos abiertos, actitudes municipales en las que podía venir cualquier persona. Entonces vinieron mucha gente y tal, empezaron a decir que la limpieza, yo les dije: mira, yo os propongo lo siguiente, venir a las reuniones que nosotros hacemos. Yo es lo que prefiero. Yo, ¿para qué os voy a contar si lo vais a poner en duda? Si todos los datos que os doy vais a decir que no son verdad. Pues venir a la reunión a las 12 del viernes en el salón bajo de la entrada, ¿no? Y llamó uno y dijo: no será verdad, ¿no? Eso que ha dicho la alcaldesa, que se puede ir a esas reuniones, completamente verdad. Entonces pues vinieron 2 o 3, les invitamos a un café, estuvieron allí, y yo aprendí en ese momento algo importantísimo. Lo que de verdad debe ser el objeto de transparencia de la deliberación no son discursos, como si fueran discursos de cómicos, sino la gestión. Entonces, ¿qué propondría yo? Yo propondría que en lugar de que estemos acostumbrados al espectáculo de lo que se llama las sesiones de control del Parlamento, que no son tales, que sí pudiéramos ver directamente en streaming todas las reuniones de gestión, las reuniones en las que se deciden lo que se acuerda. Eso yo creo que es una clave importantísima. Hoy día nos permiten los medios técnicos estar constantemente al tanto de lo que se está gestionando en el Congreso, completamente. Hace años surgió una plataforma a la que yo me apunté con toda mi ilusión, que se llamaba Quórum. Esa plataforma era una plataforma que permitía que todos los ciudadanos pudiéramos directamente entrar en los debates que se estaban haciendo en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, vamos a suponer que se debatía sobre cualquier cosa que pensemos, por ejemplo, sobre la tardanza de la justicia o sobre cualquier cosa. Cualquier ciudadano puede mandar un mensaje ahora mismo. Bueno, en lugar de eso, lo que hacemos es una táctica absolutamente confusa, pesadísima, de enmiendas que van, que vienen, que se publican, que tienen que estar además, bueno, no hay quien se las lea, hay una ley, a lo mejor hay 1000 enmiendas, pero son cuestiones que la gente desconoce, no sé. Alternativa para mí importantísima, que es frente a entender que es control del Congreso, lo que se llaman los plenos de control. Eso no es control ninguno, porque si lo analizáis funciona así, aparte de que cada uno hace sus discursos, funciona de la siguiente manera, que yo lo he vivido. Sesión de control del ayuntamiento, te mandan pregunta, la pregunta te la mandan el día de antes, y dicen que diga, por ejemplo, qué ha pasado, por qué
no se ha abierto el Teatro de las Marionetas del Retiro, vamos a suponer, una cosa que yo recuerdo. Pues tú te lo estudias y dices, bueno, pues resulta que no se ha abierto porque ha habido que hacer una reparación y había una gotera y no sé qué. Tú llegas allí y te hacen la pregunta y tú contestas y das explicaciones. Y todo el mundo dice, no, 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 dar las menos explicaciones posibles, porque lo que van a hacer es ponerte verde. Entonces lo que tienes que hacer es tener tiempo para ponerle verde tú a ellos, ¿no? De verdad que es así como va. Es decir, tú empiezas, no, a explicar, no, es que hubo esta gotera y te dicen todos los que conocen, no, alcaldesa, no digas eso, que se te va el tiempo. Tú, lo que te van a decir, pues claro, la persona que te ha preguntado eso no quiere, le importa un pepino lo que haya pasado con el teatro. Lo que quiere es que te va a decir que eres un incompetente, no sé qué, y lo tiene ya escrito. Da lo mismo lo que tú digas, viene con ello escrito. Yo les decía, por Dios, no vengáis con las respuestas a lo que yo digo escritas. Entonces también me decían que era, no se atrevían a decirme que era una dictadura, pero me decían que no respetaba su libertad de expresión. ¿Pero qué es esto de venir? Todo el mundo viene con papeles escritos. Yo no sé si habéis dado cuenta de eso, es tremendo. Al Congreso todo el mundo va con algo escrito. ¿Cómo va a ir con algo escrito, una respuesta, si no sabes lo que te van a decir? Pero eso es un virus, es muchas hojas amarillas que proceden en que hemos deformado el sentido de la deliberación, ¿no? Y claro, es muy importante, porque si no puede pasar algo que está pasando y que no puedo por menos de decíroslo ahora, porque creo que es una de las conclusiones que yo quisiera trasladaros muy directamente. Seguro que todos tenéis la imagen de que es terrible lo que está pasando con el Consejo del Poder Judicial, que el Consejo del Poder Judicial no se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, y que por tanto llevamos, pues lo que sabemos, muchos años sin que haya consejo y tal. Y la primera reacción es, uno piensa, ¿y cómo podemos tener unas leyes que dependan exclusivamente de que se pongan de acuerdo dos? Qué raro, ¿no? Pues es que, claro, es que no vemos la ley, es que no se está cumpliendo la ley. Aunque os parezca mentira, lo que dice la ley de manera clarísima es, una vez que han transcurrido los 5 años del Consejo, inmediatamente las presidentas, los presidentes del Congreso y del Senado convocarán las elecciones para la elección de los vocales, siempre que los vocales hayan sido presentados por las asociaciones de jueces o por jueces independientes. No se está cumpliendo, no se está cumpliendo esta ley. Yo llevo mucho tiempo insistiendo cómo es un modelo de hasta qué punto no sabemos nada de la gestión, aunque haya muchas sesiones del Congreso y se hablen de muchas cosas de la gestión, no sabemos. Y fijaros que en este caso ha sido muy curioso, porque hay una sentencia, además, del Tribunal de Estrasburgo, que dice, lo dice así de claro, dice el Consejo del Poder Judicial, desde exactamente en cuanto pasen los años correspondientes, los 5 creo que son, ¿no? Son 5, pues inmediatamente convocará a las presidentas. Y bueno, pues como, sinceramente, de verdad, no es por mí, es un poco porque, no sé cómo deciros, siento tan necesidad de cuidar la democracia, me parece tan importante defenderla, hacer que sus instituciones sean fuertes, que aunque esté, ahora voy, te lo estoy resumiendo, aunque sigo insistiendo, y el 14 de septiembre pues, publiqué un artículo en El País que era una carta abierta a los presidentes, a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado, que les conozco los dos. Les decía, mira, ahora que estáis en este periodo que no hay leyes, por favor aprovechar y cumplir lo que dice la ley, convocar las elecciones del Consejo. Si no hay que hacer un acuerdo, hay siempre que votar, es lo que dice la ley dice que hay que votar. ¿Y por qué no votamos y no nos enteramos? Porque estamos fuera de lo que significa, sí, aparentemente tenemos transparencia, pero no tenemos ninguna capacidad de debate, ¿no? Por tanto, las decisiones que se toman no son decisiones fruto del debate. Y que viene, y ya quiero con esto acabar porque tiene que haber coloquio, ahora viene la tercera parte que yo creo que es la esencial, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una cosa que se dice mucho, pero parece que no quiere decir nada, y sin embargo para mí es clave. Yo estoy tan cansada de ver que se hacen leyes y leyes y leyes y leyes. Hay cantidad de leyes, ya no sé ni cuántas, hay una barbaridad de leyes, ¿no? Las valoramos, las analizamos a ver si valen. ¿Ha valido esta ley? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Hay que cambiarla? Nada, nunca. Hay una cosa, os lo cuento así de pasada y es curioso, se habla mucho de la rendición de cuentas. Bueno, pues estando Zapatero de presidente de gobierno, se creó una institución que era la institución para la evaluación de las políticas públicas, indirectamente de las leyes, porque las políticas públicas se apoyan en leyes, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? Que cuando volvió el señor Rajoy, bueno, cuando ganó el Partido Popular, el Partido Ciudadanos, no sabemos por qué, pidió que se quitaran una serie de lo que llamaban chiringuitos.
Es una de las cosas que me sorprende, cómo nos dejamos enrollar en las palabras, ¿no? Alguien se ha inventado esto del chiringuito, nadie sabe quién es. Bueno, el caso es que me parece que era el Instituto de Evaluación cayó como consecuencia de que se consideró que era un chiringuito y cayó. Bueno, se dejó, lo desmantelaron y ya está. Bueno, formó parte del acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, pues en esta última legislatura, yo creo que aproximadamente hace año y pico y tal, ha salido una nueva ley para la evaluación, para la rendición de cuentas, y empieza diciendo lo importante que es la rendición de cuentas. Yo me la leo todo y digo, pero Dios mío, y nadie va a decir que ya hubo uno y que se quitó y que no, nadie dice nada. Es como si estuviéramos de nuevo, porque aunque parezca mentira, se hacen leyes y leyes sin evaluar el resultado que han dado las anteriores. Y eso no lo haríamos ninguno en nuestra casa. Es una cosa incomprensible. No decidiríamos tomar una decisión si antes no sabíamos cuáles habían sido las consecuencias de la decisión que habíamos tomado. Pues en las leyes pasa exactamente esto, ¿no? Y es curioso, porque tanto que se habla de, digamos, lo que son diríamos, los titulares de los grandes debates, qué poco se habla de cómo funcionan las cosas. Sabemos, por ejemplo, en todas las leyes que han salido, cuál es el efecto que han resultado. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la ley del tema de los animales o la ley relativa a cualquiera de las que podamos decir que están saliendo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cumplido? ¿No se ha cumplido? ¿Ha sido acertada? ¿Ha sido equivocada? En el 2015, por ejemplo, hubo una decisión de que se suprimieron todas las faltas. Las faltas son como los delitos chiquititos, ¿no? ¿Por qué se suprimieron todos los delitos chiquitos? No lo sé, pero eso generó muchos problemas. Por ejemplo, está el problema, que es uno de los problemas que hablaba yo el otro día en uno de los programas de radio que tengo, que es el de los grafitis, ¿no? Estamos todos muy hartos de que pinte mucha gente. Es muy bueno, algunos pintan cosas muy buenas, pero otros pintan fachas. Y es una rabia que te encuentres las señales de tráfico que están pintarrajeadas y que no se vea y tal. Bueno, pues ha habido una confusión enorme porque se quitó eso, no sé qué y tal. Nadie analiza nada. Nadie analiza cuáles son las consecuencias de las leyes. Con lo cual, esos tres principios que de alguna manera yo creo que clarividente he encontrado en este debate que este profesor de Derecho Político, que parece ser que es una eminencia, habla de la necesidad de la deliberación, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, es imprescindible para que no pase otra cosa de un libro que me estoy leyendo ahora y que me ha encantado, que es otro inglés. Pues quiero decir que es que la gente, ahora mismo hay cantidad de personas pensando sobre esto, y entonces este hombre que se llama Ben Ansel tiene un título enormemente inquietante, pero absolutamente sugerente, y es ¿por qué fracasa la política? ¿Por qué fracasa la política? Y él fracasa, dice claramente, fracasa la política porque tenemos una trampa en la democracia. Por eso para mí es tan importante pensar para cuidar la democracia, porque es algo demasiado bueno, es algo que tiene demasiado futuro, es algo por lo que mucha gente se dejó la vida y que vale la pena conseguirla, porque realmente es, yo diría, la enseña de la solidaridad, la igualdad y la libertad. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues empezamos el debate. Espero que tengáis muchas preguntas. ¿No pregunta a nadie? Sí. Porque a mí, yo me he quedado con cosas por decir, ¿eh? Así que si no preguntáis, me lanzo. Hola. Si se me oye. Muy bien. Yo tengo una duda y me gustaría saber su opinión sobre la renovación de cargos o poderes, Consejo General, Poder Judicial, etc. Pero escucho dos sacrosantas palabras. Una es la independencia judicial, por un lado, y la otra, la frase que la justicia emana del pueblo. Entonces, se defiende que los jueces tienen que elegirse a sí mismos para ser independientes. Yo le juro que no lo entiendo bien. Si emana del pueblo, ¿cómo participa el pueblo? Una posible elección directa, o en el Parlamento, eligiendo en el Parlamento una serie de cargos. Yo no lo veo claro. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinión tiene usted? Es una opinión seguramente mucho más fundada que la mía. ¿Cómo se soluciona esto? Mira, yo siempre digo que hay cosas buenas y cosas mejores.
Yo soy partidaria de lo bueno, mientras que viene lo mejor. Entonces, lo bueno, vamos a ver, lo que dice ahora la ley. La ley lo que dice es que las asociaciones judiciales elijan a aquellos compañeros que creen que pueden ser buenos consejeros del Poder Judicial, ¿no? Y que lo manden al Congreso. Los jueces que no están asociados, la ley permite que con un número de firmas propongan también a otros no asociados. Bueno, esos nombres llegan al Consejo, al Congreso. Entonces, teóricamente lo que tiene que hacer el Congreso es que la sociedad sepa qué van a hacer, cuáles son los proyectos de esos candidatos al Consejo. Eso es lo que dice la ley, lo que tiene que hacer, porque el Congreso lo que tiene que hacer es decir, señores diputados, estos son las personas que hay. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, habrá que preguntarles qué van a hacer ustedes. Entonces, como lo de la ratoncita Pérez, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el proyecto que tienes? Que los ciudadanos lo oigan, que los congresistas lo oigan y luego a votar. Si no hay que hacer ninguna reunión secreta para ver cuál te molesta menos a ti o cuál me molesta menos a mí, que es como se hace ahora. No, no, hay que decirlo abiertamente. Yo ahora mismo pienso, Teruca, estarás tú de acuerdo conmigo, que entre los que están propuestos hay algunos muy buenos, que llevan buenísimos. En concreto estoy pensando en Álvarez Seijo, por ejemplo, que es un compañero de Barcelona, que es el que más ha luchado por, digamos, el que hubiera reconocidos derechos para los hipotecarios y que es una persona buenísima, ¿no? Si oyerais hablar a este hombre, que lleva desde el 17 como candidato del Consejo, estoy segura que los congresistas le apoyarían, porque es un hombre estupendo. Pero claro, es que como está todo oscuro, se hace todo en lugar de lo que dice la ley, pues el resultado es malo. Yo creo que este sistema es bueno, es mixto, es, digamos, una propuesta de los jueces y después un debate público en el Congreso, en lo que es el seno de la democracia del debate. Pero es que no hay debate, ese es el problema. El problema es que estamos con la hoja amarilla de la planta. Quería postillar un poco y contestar a este señor. Si no me falla la memoria, hay vocales de doble procedencia, unos del Parlamento y otros de jueces. Es decir, que el Consejo se va a componer de una parte que está elegida por el Parlamento, pero luego están los otros que tienen que ser jueces de carrera, y esos son, la elección de jueces por los jueces está limitada, a esos no lo somos. Te lo ha explicado muy bien. Que tú lo has explicado muy bien, porque esos son la parte que va de jueces, claro, que es mayoritaria. Por esto ya interviene el Parlamento, luego ya hay una entrada de viento popular, por decirlo, entenderlo. O sea, que los jueces, que la parte del Consejo que tiene que estar integrada por jueces, sean nombrados por jueces, pero los otros son nombrados por el Parlamento. Pero lo más importante para mí no es el hecho del nombramiento, sino el hecho de que sepamos qué van a hacer. ¿Quiénes son? ¿Qué personas se han elegido? Que nos digan. Ustedes van a ser miembros del Consejo General del Poder. Genial. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su postura respecto a las oposiciones, respecto a miles de las competencias que tiene el Consejo, que es una institución que tiene que funcionar? Eso es lo que no se hace. Entonces hemos escondido el debate. Y luego, claro, no nos llamemos a engaño si nosotros mismos descontextualizamos la conceptualización de las instituciones, que se aproveche esa banalidad para que después nos vendan lo que significa que nosotros estamos en contra de la democracia, que es muy fuerte, que es lo que se nos está vendiendo ahora, ¿no? Hola, buenas tardes, Carmela. Primero, muchísimas gracias. Como siempre, tus intervenciones son una maravilla. Quiero aprovechar porque quiero hacer un agradecimiento público. ¿Me vais a permitir que dedique medio minuto a explicar esto? El primer fin de semana de marzo del 2020, es decir, justo antes del confinamiento, coincidió que yo estaba en Madrid con un grupo de amigos y con mi hijo. Íbamos a ver al Celta, jugamos en el Bernabéu, que empatamos a 2-6, gran partido. Y el sábado por la tarde mi hijo, que en aquel momento tenía 17 años, papá, dime Luis, que mañana está Carmena en Lavapiés, hay un mercado, creo que era en Lavapiés, había un mercadillo solidario, y bueno, pues mi hijo ya de aquella me admiraba. Yo quiero ir y tal, y yo, pues claro, pues puedes ir, y va a ir Íñigo, no lo sé, pero es que yo quiero ver a Carmena. Total, mi hijo pasó el domingo por la mañana en ese acto, tiene varios selfies contigo, y te quiero agradecer porque mi hijo, que ahora tiene 21 años y se está pensando, pues está muy metido en, pues, por chavales de su edad, no voy a hablar tampoco de qué tipo de agrupaciones, pero su guía a seguir el estudio. Desde aquel día, ya desde antes, entonces eso me lo quiero agradecer públicamente, porque yo me siento muy orgulloso de mi hijo
y todavía me siento más orgulloso de que su mentor político, de algún modo, eres tú. Y seguro, pues eres un chaval rubio y estuvo charlando contigo aquel domingo. Fenomenal. Como tantos chavales en España que te admiran. Entonces yo te quería expresar, yo soy un vigués, que llevo muchos años trabajando fuera, pero que te admiro mucho tu trayectoria. Y en nombre de mi hijo, muchísimas gracias, Carmela. Venga, pues oye, un beso a los dos. Y ahora quiero hacerte una pregunta, entonces, Sí. y disculpad por este tiempo que he tomado. A mí me gustan las preguntas provocativas. Venga. Yo trabajo en el Parlamento Europeo desde 30 años, con lo cual, pues en el ambiente político me gusta provocar. Yo soy de la opinión personal que el origen de todos los problemas, bueno, el gran problema que tenemos en España es nuestro sistema electoral. Un sistema electoral en el cual tu partido, con el mismo número de votos, tiene la 10ª parte de escaños que los partidos nacionalistas. Tengo que decir que, en primer lugar, no me gusta ningún nacionalismo, empezando por el español, pero me parece completamente injusto. Yo no podía entender cómo Anguita, que tenía más votos que Arzallus, tenía 2 escaños y el PNV tenía 8. Es un problema que tenemos en España que no logro comprender, como no logro comprender que tengamos el fuso horario de Hitler, porque Franco lo La quiso pregunta, así. por favor, la pregunta. ¿Cuál La es la pregunta. solución, Carmena? Porque la solución la tenemos en junio del año que viene. Elecciones europeas, circunscripción única. El voto mío de un vigués vale lo mismo que el de un madrileño que uno de Soria. ¿Por qué es tan difícil que no tengamos esta solución tan sencilla y evitemos esta lacra que tenemos de nuestro régimen electoral? Mira, desde mi punto de vista te digo, otra de las grandes hojas amarillas de la democracia, no he podido hablar de todas, es precisamente los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos y la manera como se vota es uno de los grandes males, ¿no? Yo ahí pienso que los partidos políticos tienen que modificarse a sí mismos. Hay que plantear que el que gobierna no es nunca el partido político. El partido político no llega al gobierno. Lo que llega es el representante, la persona, ¿no? 2. Tenemos que votar a personas y a programas, pero no a programas en el sentido como son ahora los programas electorales, que son generalidades, sino que tienen que ser programas concretos. Yo creo que hay que empezar a votar además a varios partidos a la vez. Yo creo que eso, aunque parezca sorprendente, es una cosa interesante. Yo lo pongo encima de la mesa para discutir. Se puede votar a un partido un 25% y a otro un 22%, y a otro no sé. De alguna manera lo que no podemos vivir es que los partidos sean los grandes enemigos constantes y que estén basados siempre en la exclusión del otro, porque eso pervierte la democracia. Entonces, lo que dices tú es injusto, sí, pero porque lo que está detrás de eso es más injusto, y algo más. Creo que ha llegado un momento que los partidos políticos tienen que transformarse. Pero además de los partidos políticos necesitamos otro tipo de representación, que es la representación por sorteo. Yo cada vez soy más partidaria de que se elija por sorteo a ciudadanos que también nos representen en algún ámbito. Eso habría que estudiarlo, pero no quería irme sin decir esto, ¿no? El sorteo da muchos resultados. Hay 2 instituciones de sorteo, son muy interesantes, son el jurado y son la administración electoral. Funcionan por puro sorteo. ¿Por qué no buscar, por ejemplo, organismos de evaluación que estén nombrados por sorteo directamente? Última pregunta, por cuestiones de tiempo. Última pregunta. Sí, bueno, yo quería volver al tema del Consejo General del Poder Judicial. Sí, venga. Porque a raíz de la sentencia que se dicta por el Tribunal de Estrasburgo, que de alguna manera obliga, ¿no?, o requiere a la presidenta del Congreso y del Senado a hacer la evaluación de esos 50 candidatos, claro, que han sido elegidos por las asociaciones, ¿por qué no se hace? ¿Qué excusa han puesto ante el incumplimiento de esa norma, que creo que la sentencia es de junio de este año? Pues mira, yo he intentado hacer lo que he podido. He mandado un escrito dirigido a ambos presidentes, no me han contestado. 2, he hablado con los periodistas. Yo les he preguntado a los periodistas, ¿pero por qué no lo sacáis esto? Porque ni siquiera los periodistas han hablado de esta sentencia, ¿no? Y periodistas amigos me dicen, no sé, es que no sé, no quieren.
Nadie quiere, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que no quieren. No sé por qué no quieren, porque creo que siguen pensando que cada uno quiere elegir a los jueces que no le molestan. Esa es la pura verdad, unos y otros. Y así estamos donde estamos. Es inaceptable, porque además yo creo que sería tan bonito el debate en que un candidato pudiera decir, pues yo esto, pues lo otro, sería tan interesante. Además, eso es la esencia de la democracia, el debate, no el cabildeo. Pois llevamos a dar as gracias. No, porque é que isto ten uns tempos e temos que respetalos. Entón, desde o Ateneo, lle queríamos dar as gracias e facerlle entrega de un obsequio, que en este caso temos a sorte de que temos aquí a autora. Entonces, se pode subir Yolanda, lle entregas a Manuela. Pero bueno, qué maravilla, qué suerte tengo. A ver. Esto, bueno, está basado en un humilde homenaje que precioso, desde grabado a Xulio Valcárcel y a un poema que se tradujo a más de 20 idiomas, Si envejecemos juntos, porque es un chico que murió abatido por las balas en las calles de Madrid, Arturo Ruiz, y la novia le dijo algo así como: ay amor, ya no envejeceremos juntos. Qué bonita. Y entonces, bueno, pues Xulio Valcárcel, que es un excelente poema y poeta, y bueno, es por la forma el homenaje y es por el contenido, evidentemente. Yolanda, muchísimas gracias. E además, bueno, isto é o que agasallamos a todos que veñen ao Ateneo, é o viño Alvariño e o poder militar. Moitas gracias. muchísimas gracias. No,